Para toda esa hermosa audiencia de Festival 102.1, la fiesta que trae libertad. Le damos gracias a Dios porque hoy estamos en este lugar. Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno, una vez más por aquí, con mucho deseo de, bendecir esta audiencia maravillosa que está esperando ahí desde muy temprano este programa. De verdad que es un honor para mí compartir una vez más. Entonces, hoy vamos a estar trabajando con un tema llamado el rechazo. Así, sencillo, el título. Quiero que sepa que este tema del rechazo, yo creo que tendríamos que hacer como 10 programas. Es muy extenso. No, esto sí es verdad que esto no tiene fin. Esto es un tema que yo creo que esta conferencia no le vamos a encontrar fin. Porque cuando decimos rechazo, tendríamos que comenzar a trabajar desde el vientre de nuestra madre, cuando estábamos ahí. Entonces mira lo extenso que sería este tema para trabajarlo en una sola conferencia. Si el problema del rechazo comienza cuando estamos en el vientre de nuestra madre, entonces imagínate tú cuántas conferencias tendríamos que dar para poder explicar todo lo que implica este tema del rechazo. O sea, empezando desde la raíz, que es donde comienza este problema, ahí en el vientre de nuestra madre. Hoy vamos a estar trabajando bíblicamente, aunque vamos a estar tocando incluso algunos temas de lo que enseña la psicología, y porque incluso el rechazo es un tema que lo vamos a encontrar en la Biblia, pero que la ciencia ya ha estudiado y ha encontrado y se ha dado cuenta de que esto es complejo. Y vamos a estar tocando algunas partes importantes del rechazo, pero hoy vamos a tratar este tema. Tal vez el Señor nos permita más adelante grabar una segunda conferencia de este tema para tocar esos otros tópicos que no nos va a dar tiempo tocarlos hoy. Pero hoy vamos a estar trabajando con la parte bíblica. Vamos a darle un paseo a la historia para ver cómo y cuándo comenzó este rechazo que vamos a estar abordando hoy. Y bueno, fíjate que si alguien se identifica con esto, que creo que es difícil encontrar a una persona que no se identifique con el tema del rechazo, ya lo vamos a explicar por qué. Bueno, lo que hay que hacer es que hay que buscar solución. Eso es lo que hay que hacer. En Cristo Jesús se puede salir de eso. Y vamos a hacer una pregunta. La primera pregunta de hoy es: ¿qué es el rechazo? Así sencillito. Y la respuesta sería la siguiente: el rechazo es el acto de dejar abandonado o menospreciar a una persona. Eso es lo primero que tú encuentras incluso en los diccionarios básicos con relación a este tema del rechazo. Y yo quiero explicar algo aquí antes de continuar con esto. Óigase bien, es importante que sepamos, que la audiencia conozca esto. Este tema que vamos a abordar del rechazo no es un tema que no lo estamos inventando o que estamos apenas... No, estábamos dando conferencias de rechazo en el 2015 para que más o menos vayan entendiendo de que hemos estado haciendo una investigación, un estudio profundo por la escritura de todo lo que es el rechazo desde hace mucho tiempo. Hemos venido trabajando con este tema. Escuchen, ser rechazado significa prescindir, hacer a un lado, ignorar, no tomar en cuenta, desechar algo como que si no estuviera ningún valor. Rechazar a alguien significa rehusarse a tomarlo en cuenta, resistirse, oponerse a. Eso es lo que tenemos que comenzar a explicar en principio, qué es lo que es rechazo. Ahora mire esto: el rechazo es la sensación de ser indeseado. Es una sensación muy extraña, Manuel, porque de planta, de arrancada, el rechazo es una sensación de ser indeseado, la agonía de desear desesperadamente que alguien te ame, pero estar convencido de que no te aman. ¿Qué será eso? Bueno, muy extraño, ¿verdad? Suena raro, ¿verdad? Todo eso en una sola persona. En realidad, los demás pueden ser amorosos y aceptarte, pero cuando se está sufriendo de rechazo, la persona no puede creerlo ni recibirlo. Es un deseo doloroso de ser parte de algo, pero nunca sentir que lo eres. Mira cómo estamos arrancando esta conferencia hoy, este tema llamado rechazo. Y es duro, Manuel, porque hay mucha gente que siente esto, que tiene rechazo. Un rechazo que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de entender dónde fue que comenzó
Y es complejo porque hay mucha gente que ahorita mismo está sintiendo rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que al llegar a algún lugar, siente que todo el mundo lo rechaza. El problema no es que la gente te rechaza. El problema es que tú tienes ese sentimiento de que la gente te rechaza. Y aunque la persona que está experimentando ese rechazo va a echarle la culpa a la gente porque él siente que lo rechaza, pero el problema está interno, dentro de ese individuo. Y ya vamos a ir descubriendo poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, posiblemente dónde comenzó ese rechazo. Escuchen esto, casi todas las personas, sin importar el país, raza o condición social, han tenido algún problema de rechazo. La raíz del rechazo provoca que el individuo no pueda recibir ninguna de estas virtudes, ya que se crea en la persona un gran vacío de amor. Esto es muy importante, mi gente, aclararlo, porque casi todas las personas, sin importar la condición social, la condición académica, la condición económica, han tenido algún problema con el rechazo. ¿Y qué es lo que es el rechazo en sí, Manuel? Bueno, lo último que decimos aquí, un gran vacío de amor. Porque ciertamente vamos a ver por qué está ese vacío de amor. Escúcheme, las necesidades básicas de una persona se satisfacen por medio del amor, el respeto, la aceptación y la seguridad. Si esos 4 elementos no están presentes en la vida de una persona, wow, tiene un vacío de amor, hermano. Entonces, ese vacío de amor se manifiesta en inseguridad, una falta de aceptación, siente que la persona siempre lo rechazan y no se valora, no se respeta a sí mismo. ¿Cómo hacemos, mi gente, para nosotros mostrar esto o manifestar amor, respeto, aceptación y seguridad si nosotros venimos de situaciones familiares bastante complejas en donde no hubo ninguno de estos 4 elementos presentes en nuestra crianza? Por eso, escúcheme, decir que no hay persona en ninguna parte que no haya experimentado el rechazo, que sin importar la condición social, el país donde vive, todo ese tipo de cosas. Mire, esto es complejísimo, mi gente. En mi caso, Manuel, quiero contar este testimonio breve. Yo soy el menor de 7 hermanos. Y según lo que cuenta mi papá y mi mamá, ellos tenían un asunto económico crítico, dicho por ellos mismos. Y qué mujer que se entera que está embarazada de un 7º en una condición económica crítica, sin casa donde vivir. Por ese tiempo creo que se vivían alquilados. Entonces, enterarse mi madre que estaba embarazada de un 7º muchacho, no era fácil. No era fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aceptarlo? ¿Cómo no rechazarlo? Porque la condición económica crítica, económica y financiera de ese momento no estaba buena. Entonces, ¿qué mujer que le diga, mira, estás embarazada de nuevo? El 7º, pero si no tengo el recurso, no tengo una casa donde vivir, ¿cómo hacer para no rechazarlo? No creo que en ese momento mi mamá se haya alegrado y lloró de alegría cuando supo que efectivamente estaba embarazada de un 7º muchacho. Y hay una anécdota interesante, porque mi papá estaba fuera en la maternidad. ¿Sabe que cuando la mujer paren, mira, familiares de la señora Matilde San? Entonces mi papá estaba ahí. Y entonces le preguntaron, aquí estoy. Y entonces mi papá, cuenta mi mamá, dice, no, yo soy un vecino. Pero usted no es el esposo de la señora. No, yo soy un vecino. Entonces fíjate, toda la condición en donde nos tocó llegar. Bueno, estas son las anécdotas que cuentan ellos, pues. Entonces mira las condiciones de rechazo fuerte que le toca a cada ser humano llegar a esta tierra en condiciones económicas muy críticas para los progenitores del bebé, en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar con ese rechazo que se recibió en el vientre de la madre porque es un niño no deseado, porque ciertamente hubo un descuido y la madre volvió a salir embarazada de nuevo sin querer? Entonces, a partir de que ese niño es rechazado en el vientre de su madre, entonces ahora ahí
recibe un espíritu de rechazo en el vientre. Y esto suena alarmante para algunas personas que están escuchando esto por primera vez, pero tranquilo, no te preocupes que esto lo vamos a explicar. Entonces, es importante eso. Ahí en el vientre de la madre se recibe un espíritu, porque la madre no esperaba salir embarazada. No fue una situación de un embarazo deseado, sino fue una situación de descuido, tal vez. No planeado. Algo no planificado. Entonces, ahí el niño va a nacer con un vacío de amor. ¿Sabe por qué? Porque una vez que el niño no fue deseado en el vientre de su madre, entonces en él hay un vacío de estos 4 elementos que tienen que ver con respeto, aceptación, seguridad y amor. Porque si el niño no es deseado, entonces va a nacer con este problema. Y ya ustedes van a ver que en las diferentes etapas de su vida, ese rechazo se va a ir manifestando cuando sea un niño, cuando sea un adolescente, cuando sea un joven. Ya tú vas a ver las diferentes situaciones de manifestaciones de rechazo en esa vida. Ahora sí, vamos a la historia, vamos a la escritura y vamos a arrancar de manera ordenada. Vamos a hacer un paseo por el tiempo para descubrir bíblicamente en dónde podemos aprender qué es rechazo en la escritura, quién lo practicó y las consecuencias que vinieron a partir de esa práctica terrible. Vamos a ir al Génesis capítulo 16 y vamos a leer desde el verso 1 por lo menos hasta el 16, Manuel, para que entendamos qué fue lo que realmente ocurrió allí y qué es lo que originó ese rechazo que se fue de generación en generación a través de los años. Pero vamos a leerlo. En esta dice: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Aguántalo ahí. Déjeme comenzar diciendo que en esta historia bíblica encontramos un acuerdo. Aquí hay un acuerdo entre la esposa de Abraham y Abraham, en donde ella toma la iniciativa por no esperar el momento que Dios cumpliera la promesa de darle el hijo que iba a ser el niño de la película, el niño de la promesa. Ella, en un acuerdo con su esposo, le dijo algo misterioso incluso. Le dijo: no te das de cuenta que el Señor no me ha dado hijo. No te das cuenta que han pasado los años y todavía no se ha podido cumplir en mi vida esa palabra que el Señor nos dio cuando nos prometió un hijo. Sigo siendo estéril, estoy vieja. Es más, tengo una idea, le dijo. Ahí está Agar. Tal vez el Señor lo que quiso decir cuando dijo que no iba a dar hijo, que no iba a ser yo que lo iba a parir. Tal vez, si te llegas a Agar, posiblemente el Señor no dé un hijo por medio del vientre de ella. Entonces quiero que sepa que esa situación, ese hijo que iba a tener esta mujer o que tuvo esta mujer, no fue una situación deseada, sino que fue un acuerdo que llegó la esposa con Abraham y la sierva no tenía escapatoria. La sierva tenía que someterse porque era una esclava. Ella no podía decir que no. Entonces ahí no hubo una relación o una situación consensuada, sino que hubo un acuerdo entre pareja, pues un acuerdo entre pareja. Entonces la esclava simplemente tenía que obedecer sin que ella hubiese querido tener esa relación con ese hombre. Tenía que obedecer. Entonces, a partir de allí,
comienza una situación de embarazo no deseado. Porque la que tuvo, en este caso el bebé, no lo estaba deseando, sino que no le quedó de otra, porque fíjate que no hablaron con ella. Ella no habló con la muchacha, no. Ella habló con el esposo y le dijo, llégate a ella. Si yo se lo ordeno, ella se tiene que acostar contigo porque ella es mi esclava. Entonces, luego de que la muchacha sale embarazada, pasa algo tremendo. La muchacha se da cuenta que ella está embarazada y entonces algo sucede porque ella, según la historia, comienza a mostrar algo. A tratar con desprecio. A tratar con desprecio a su señora. Tal vez porque ella decía, bueno, tú me obligaste a una relación que yo no quería, tú me forzaste, yo tuve que obedecerte. Entonces ahora vino la consecuencia de ese pecado, una situación de desprecio, porque ahora la esclava, bueno, ahora yo sí le pude dar hijo. Ella se comenzó a tomar atribuciones y entonces lo más extraño de esta situación es que Sara le dice a Abraham, eso es culpa tuya. Yo quiero que leas, Manuel, un momentico, qué fue lo que dice Abraham en esa situación. Porque ahí es donde vemos el rechazo rotundo de este hombre para con esa muchacha y para con el hijo que llevaba en el vientre. Vamos a leerse. Abraham respondió, míralo cómo responde. Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. O sea, él le dice, haz con ella lo que mejor te parezca, porque a mí no me interesa ella, a mí no me importa ella. Y si no me importa ella, no me importa lo que lleve en el vientre. Es más, prácticamente Abraham le quiso decir, bueno, mira, al final de la tarde la idea fue tuya, pero no me importa, haz lo que quieras con ella. Entonces, a partir de las declaraciones que da el galán de esta novela, a partir de esas declaraciones quedan dos cosas demostradas. La primera es que él no quería no estaba de acuerdo con la propuesta de su mujer. Y la otra cosa es que él no muestra ningún tipo de aprecio ni de amor por la criatura que llevaba en el vientre. O sea, no me interesa lo que vas a hacer con ella. Entonces, a partir de allí es que se inaugura el rechazo en el vientre. El niño recibe el rechazo rotundo de su padre, porque el padre que la embarazó ahora mismo no se quiere hacer responsable, que es lo que pasa en toda relación cuando hay un embarazo no deseado. Claro, y esa frase, haz con ella lo que quieras, abre la puerta a muchas opciones. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa allí? A partir de que él declara o hace esas declaraciones, el niño recibe un espíritu de rechazo en el vientre, que a lo largo de esta conferencia vamos a ir viendo cómo se fue manifestando en las generaciones siguientes. Aparte que este hombre, al adelantarse al propósito, al plan de Dios, ahora el primogénito no iba a heredar. A partir de esta desobediencia, Abraham cambia la historia. Ya no es el primogénito en la Biblia quien hereda, sino el segundo. Abraham, por ese acto de desobediencia, ahí es donde comenzamos a ver que es ahora el primero, no es el que hereda. Entonces, a partir de allí vamos a ver una serie de eventos, pero vamos a seguir la historia. Entonces, Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable. Ahí está, ¿eh? Mira lo que describe el ángel. Lo interesante es que el ángel le dice lo que significa el nombre que va a llevar el niño. ¿Qué significa, Manuel? Dios oye. Dios oye. Pero la actitud era contraria a lo que significaba el nombre. Y yo quiero preguntarle a la audiencia, ¿por qué eso? ¿Por qué viene el ángel, le dice a Agar, le dice, mira mujer, resulta que el niño se va a llamar Ismael y ese nombre significa Dios oye?
o Dios lo escuchó. Pero la actitud del niño va a ser esta. Y ahí es donde describe la actitud, y esa actitud que tiene o que va a tener el niño llamado Ismael a lo largo de su crecimiento y de su desarrollo, es lo que certifica que el espíritu de rechazo entró en el vientre de Agar, entró en Ismael cuando apenas estaba en el vientre, y el ángel le describe cómo iba a ser el desarrollo o la actitud de ese niño cuando fuese grande. Un problema que comenzó con el desprecio del papá. Cuando lo despreció, cuando le dijo, yo no, mira, la que inventaste esto fuiste tú. Tú fuiste la que de alguna forma me propusiste que me acostara con ella. Bueno, y tú sabes, yo como la vi joven. Sí, o sea, yo creo que sepa que, pero a mí no me interesa ella y no me interesa la criatura que lleva en el vientre. A partir de allí, Abraham abrió la puerta para que un espíritu de rechazo entrara en el vientre de su madre, y ahora el ángel describe cómo iba a ser la actitud del niño. ¿Por qué? Porque si el niño es rechazado por su padre, el padre abre un portón, abre un portal espiritual, y los espíritus de rechazo tienen que entrar porque fue el padre quien le abrió la puerta para que entraran, porque él lo rechazó. Pero tienes que leerle qué más iba a ser, porque no solamente iba a ser indomable. Este hijo tuyo será un hombre indomable. Indomable. Tan indomable como un burro salvaje. Y esto que está diciendo el ángel calza completico en una persona cuyo espíritu lleva por dentro llamado rechazo. Será como un burro salvaje. ¿Y qué más? Levantará su puño contra todos. Levantará su puño contra todos. Y todos estarán en su contra. Y todos estarán en su contra. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a rechazar a todos. Y todos lo rechazarán. Y todos lo van a rechazar a él. ¿Te das cuenta cómo vamos entendiendo algunas cosas? Él va a rechazar a la gente y la gente lo va a rechazar. Esa característica que está dando el ángel de cómo iba a ser la actitud de este hombre cuando creciera, apenas estaba embarazada, demuestra lo que entró en él y cómo iba a ser el desarrollo en su crecimiento y en su vida adulta. ¿Qué más dice la historia? Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Ahí comenzó todo. Por eso es que tú vas a ver por qué se rechazan los judíos y los árabes. Porque Abraham rechazó el niño cuando estaba en el vientre de Agar. Ahí comenzó todo, un espíritu de rechazo que entró en el vientre de Agar cuando apenas estaba embarazada, porque Abraham le dijo a Sara, que fue la de la idea, yo no tengo que ver con esa mujer, ella es tu sierva, no me interesa ella y no me interesa la criatura que lleva en el vientre. ¿Qué diferencia hubiese sido si Abraham hubiese dicho, no, ese es mi hijo y sea lo que tú digas, yo voy a luchar por él, yo lo voy a amar, yo le voy a dar el aprecio, el amor que él se merece, porque él no tuvo la culpa del acuerdo, de la decisión, de la idea descabellada que nosotros tuvimos? La historia hubiese sido otra, pero un espíritu de rechazo entró en el vientre de Agar cuando él la rechazó, y vamos a ir viendo a lo largo de la historia todo esto. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Bueno, es importante esto. La Biblia toma nota de la edad que tenía Abraham, y también hay un dato importante porque también se da la edad cuando nació Isaac, y ahí tú vas a sacar la cuenta más o menos la edad que tenía Ismael cuando Isaac creció. Entonces, aquí hay algo importante. Quiero tomar esto en cuenta rapidito. Vamos a devolvernos rápidamente, Manuel, al versículo 3, porque quiero tomar en cuenta unos principios importantes. Necesito desarrollarlo. Vamos a leer el versículo 3 rapidito. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Ajá, aquí está el pecado.
En esta decisión está el pecado, en la materialización de la relación entre esta pareja, entre este hombre y esta mujer, está la consumación del pecado. Esta idea era contraria a la voluntad de Dios para ellos. Esa decisión la toman ellos. Pero entonces vamos a leer el 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Bueno, aquí desde el 5 comienza la consecuencia. En el 3 vemos la consumación del pecado. A partir del versículo 5 vamos a ver la consecuencia de ese pecado. ¿Por qué? Porque hubo un desprecio y comenzó el problema y comenzó la discusión entre Abraham y su esposa a propósito de Agar y del embarazo de Agar. Entonces, en el 6 es donde Abraham le dice, yo no quiero saber nada de esa mujer. Entonces, quiero recordarles algo. Abraham rechaza a Agar y a su hijo. Recordemos que el rechazo es el acto de dejar abandonado o menospreciar a una persona. Esto tenemos que recordarlo porque esto aquí exactamente es donde coincide. Entonces allí es donde está la consumación del rechazo. Vamos al versículo 12 ahora. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Bueno, entonces aquí está, la raíz del rechazo provoca que el individuo no pueda dar ni recibir amor, ya que se crea en la persona un gran vacío de amor. Era lo que decíamos al principio. Escuchen algo, mi gente. Estos episodios bíblicos usted no lo puede pasar por alto así, por así. Eso no está escrito simplemente allí para que nosotros simplemente... No, mi gente. Eso no fue la intención de Dios cuando dejó eso escrito allí. Porque el Señor lo que nos está dejando es la causa de cómo comenzó el problema entre los judíos y los árabes. Un espíritu de rechazo por un acuerdo que llegó esta pareja, saliéndose, por cierto, de la voluntad de Dios para esas vidas. Y a partir de allí es cuando comienzan los problemas en una relación, por un descuido, por una mala decisión, un embarazo no deseado. Entonces allí es donde va a nacer este niño sin las 4 partes básicas que necesita un ser humano, que tiene que ver con el amor, con el respeto, con la aceptación y con la seguridad. ¿Qué es eso? Un gran vacío de amor. Conclusión, espíritu de rechazo. Y quiero leer esto porque me parece propicio, dado a que hemos estado compartiendo la historia de Agar, cómo fue ese embarazo, cómo fue que fue rechazada por el padre del niño. Quiero leer esto. Una joven quedó embarazada y ella se da cuenta en el primer retraso de su ciclo y se lo comunica a su novio. Antes de estar segura, siente temores primarios, pues su padre no lo sabe y al decirle a su novio, él no lo acepta. La reacción del joven es de rabia y la sugerencia más efectiva para tal situación, según él, fue el aborto. Consecuencia, ella comunica a su padre, vienen las reclamaciones, las presiones, aceptan forzadamente la llegada de la criatura, pero falta un ingrediente muy valioso, un amor genuino entre los novios, una aceptación total del bebé y por consiguiente, en el vientre materno recibe las manifestaciones del rechazo de su padre desde su primera hábitat. Posteriormente, luego de nacer, será una persona retraída, no se autoacepta, tiene una autoimagen deteriorada de sí mismo, considera que no es aceptado por otros y su valía, autoestima serán bajos. El rechazo de su padre y abuelo lo degeneraron mental y emocionalmente y sentimentalmente, transmitidos por la desazón, angustia y depresiones en el vientre materno, algunas consecuencias que saldrán a flote posteriormente. Esto que estoy leyendo acá encaja completamente en lo que estamos analizando de lo que pasó entre este acuerdo que hubo en esta pareja, Abraham y Sara, en donde tomaron a la sierva llamada Agar y salió embarazada. Una vez que el pecado
se consuma y ellos, bueno, eso viene la consecuencia de ese pecado y comienza una pelea en donde comienzan a echarse la culpa. Sara le dijo a Abraham, todo lo que está pasando es culpa tuya. Y Abraham le dice, bueno, esa es tu sierva, tú verás qué hace con ella, a mí no me importa ella. En el vientre materno, el niño recibe el rechazo de su padre, lo recibe totalmente. Ella huye de la casa y el ángel se le aparece y le dice cómo va a ser el niño, cómo va a ser la actitud del niño cuando esté grande. Esto lo estoy diciendo porque ciertamente esto nos ayuda a entender que una mujer tiene 3 niños. Y entonces vamos a poder con esto que estamos explicando entender cómo es la actitud de los 2 primeros que fueron aceptados, pero por alguna situación de descuido salió un tercero. Entonces ya ellos consideraban que estaba bueno, era suficiente con 2, tenían una hembra y un varón, pero bueno, no esperaban que llegara un tercero y llegó un tercero. Pero entonces la reacción al enterarse ambos de que viene un tercero, no estaban esperando tal información. Entonces inmediatamente lo rechazan porque fue una sorpresa para ellos. Entonces el niño en el vientre recibe el espíritu de rechazo. Se abre una puerta a nivel espiritual y el niño es influenciado por un espíritu de rechazo en el vientre materno. Entonces tú vas a ver, a medida que crezcan los 3 juntos, tú vas a ver, eso va a poder explicar por qué la actitud del tercero, una actitud imperativa. Esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Rebelde, desobediente, aislado, una serie de cosas que tú vas a ver en el tercero. Ese es el resultado de que va a ser, que se va a manifestar en él porque no fue deseado. No lo vamos a ver más adelante, pero vamos a seguir desarrollando esta conferencia porque vamos a Génesis 21, porque tenemos que seguir ahora el rastro porque ese rechazo continúa en la historia. Y vamos a ver la manifestación del rechazo ahora en Isaac. Vamos a seguirle el paso a esto, porque la Biblia nos da unos detalles interesantísimos. Escuchen, en la desobediencia a Dios, o en obediencia a Dios, Abraham tenía que oír la propuesta de su esposa de sacar de la casa a su hijo Ismael como consecuencia del rechazo. Y eso pasa en el capítulo 21, desde el verso 10. Vamos a leer. Dice, entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Ajá. Bueno, alguien puede decir, pero pastor, aquí dice que a Abraham le disgustó la propuesta de la mujer, porque ahora la mujer es la que decide aquí. Esto me llama mucho la atención porque sí, aquí Sara es la que toma las decisiones. Y Abraham, por supuesto, obedece. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aunque dice aquí que a Abraham le disgustó la situación o la decisión de Sara, lo que pasa es que Abraham terminó aceptándolo, se terminó encariñando con el muchacho porque el muchacho estaba ahí en casa y comenzó a crecer, pero ya el mal estaba hecho, claro. Ya el espíritu había entrado en el muchacho. Pero lo que viene a continuación es más cruel todavía, mi gente, porque ahora viene la consecuencia del pecado. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Es bueno aclarar aquí, Manuel. Como tú tomaste esa decisión, bueno, entonces yo voy a tener que hacer una nación, porque ese es tu hijo, pues. Pero quiero que sepa que ese no era el plan de Dios. Que es bueno que quede claro que ese no era el plan de Dios. Ahora, como ya está embarazada, bueno, es tu hijo, yo voy a hacer una nación de él. Pero hazle caso a tu esposa lo que te está diciendo. Ahora el Señor sí le da la razón a Sara aquí. Pero vamos a seguir. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho.
Pero Dios escuchó llorar al muchacho. Y aquí está algo interesantísimo. Dios escuchó al muchacho. ¿Y qué vino a continuación? Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Ahora fíjate algo acá. Hay algo interesante en este episodio porque Ismael entiende perfectamente por qué lo están echando de la casa. Ismael entiende que a propósito de la llegada de Isaac, lo echan de la casa. Entonces ahora fíjate lo que está pasando. Yo cuando estoy leyendo esta historia me pregunto, oye, ¿qué habrá pasado por la mente de Abraham cuando sacó el muchacho para afuera? Pues estamos hablando que tenía 14 años. Ajá. Y el muchacho ya estaba grande y está consciente ahora de que a propósito de que nace Isaac, e Isaac viene en crecimiento, a él lo sacan para afuera. Y me llama la atención porque ellos no se vuelven a encontrar. Ellos fueron despegados. La Biblia lo único que registra de ellos es que se acercaron cuando fueron a enterrar al viejo. De resto no. De resto cada quien estuvo por su lado, que es la manifestación evidente del rechazo. ¿Sabe por qué? Porque Ismael entendió de que él no era bien recibido en esa casa porque llegó Isaac. ¿Qué iba a pasar ahora a continuación? Que Isaac se fue por su lado, Ismael creció con su padre. No, al revés. ¿Ah? Ismael se fue, perdón, Isaac a Egipto y se casó con una mujer egipcia, y entonces allí tú vas a ver que vienen los árabes con una mezcla, por cierto, entre la descendencia porque viene de Abraham y una mezcla de egipcio. Entonces de ahí vienen lo que ya sabemos, los árabes, todo lo que tiene que ver con los musulmanes y una serie de cosas. El Islam, todo lo que es esa creencia. De ahí viene todo eso. Una mezcla entre el descendiente de Abraham con pueblos egipcios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una situación allí en donde Abraham e Isaac o Ismael entiende que lo desechan como una persona que no tiene ningún valor por su hermano. Este episodio es muy importante tomarlo en cuenta porque entonces vamos a seguirlo. Porque así como se da este problema de rechazo entre hermanos, este problema continúa en las generaciones que vienen ahora. Vamos a meternos con esto porque esto está interesante. Ahora vamos a ver la manifestación del rechazo en los hijos de Isaac. Vamos a Génesis 25 y vamos a leer el versículo 19 en adelante para que ustedes vean que este rechazo que Abraham inaugura en la vida de Isaac, de Ismael, cuando estaba en el vientre de Agar, ahora mira cómo viene a lo largo de toda la historia. 25:19 de Génesis. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Oye, qué extraño. Igual su que esposa también tiene igual que un problema de esterilidad. Pero vamos a continuar para que ustedes vean. Síganle el rastro a esto, mi gente, porque esto se va a poner interesante. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Escuchen algo. Aquí se revela algo interesantísimo. Hay una lucha en el vientre, porque entonces ahora hay unos mellizos que están en el vientre, pero no están tranquilos. Ellos vienen peleando. Ellos vienen con una pelea, un conflicto ahí en el vientre de esta mujer que por voluntad de Dios queda embarazada, era estéril. Entonces ahora resulta que hay una pelea de estos dos caballeros dentro, pero vamos a seguir para ver qué dice la historia. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y hay que tomar en cuenta algo aquí, Manuel. Disculpa que te interrumpa, pero ¿qué tal va a pasar? ¿Qué sentía ella en el vientre? Eso allá adentro? ¿Qué sentía ella que ella tuvo que orar a Dios? Bueno, Señor, ¿qué es lo que pasa allá adentro? Y mira lo que le dice el Señor.
Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. Y desde el principio las 2 naciones serán rivales. ¿Qué te parece, Manuel? Las 2 naciones serán rivales, ¿por qué, Manuel? ¿Por qué será? Atención con esto, miren. Quiere decir que si son rivales porque se van a rechazar, ¿verdad? Claro. Vénganle siguiendo el rastro, este rechazo que comienza cuando Abraham le abrió la puerta, ese espíritu se convierte en un espíritu familiar, rechazo pero familiar, que ahora va a pasar de generación en generación. Y aquí estamos viendo que 2 naciones están peleando, rechazándose, están en el vientre de su madre y se están rechazando. Claro, y me llama mucho la atención aquí porque en el caso de Ismael, el espíritu entró en el vientre. Ajá. Pero en el caso de esto ya viene en el Ya linaje. viene en la línea, porque entonces es una iniquidad que se pasa de una generación a otra por el cordón umbilical. Y entonces, ¿cómo sería esa guerra allá adentro? ¿Qué se diría? Uy. Mira, quítame el pie de ahí, no te me acerques, no me toques. Échate para allá. Que es la misma situación que pasa entre Ismael Isaac. y Isaac. 2 hermanos, ¿verdad? Que uno tuvo que ser botado de la casa. Y bueno, sin entender por qué me están botando de la casa. Pero en el vientre de esta mujer ahora vienen peleando. Y ella le dice al Señor, oye, pero ¿cómo? Pero vamos a seguir, bueno, pero esto se pone interesante. Dice, una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz. Manuel, antes que termine, mire, ¿por qué decíamos al principio que ahora el primogénito no hereda? Ahí confirma el Señor por la desobediencia, por el cambio que hizo Abraham cuando se adelantó al plan de Dios. Entonces cambia la situación. Ahora el primogénito no hereda. No. Ahora entonces aquí dice el Señor con relación a esta situación por ese pecado. Entonces ahora el mayor va a servir Servirá al menor. al menor. Y continúa. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Agarrando, mira cómo viene, ¿no? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo Ajá. y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú. Aguántalo. ¿Cómo es que ya va? Espérate. ¿Cómo dice la Biblia que Isaac logra amar más a Esaú que a Jacob si eran mellizos? Tal vez usted va a leer allí más adelante que dice, bueno, uno porque iba y le traía carne fresca para el guiso y todo ese tipo de cosas. Pero escúcheme, mi gente, bueno que tome los detalles que la Biblia nos está dejando porque no están ahí simplemente porque quieren estar. ¿Qué más dice la Biblia? Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer de los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Y por qué eso, Manuel? Eso hay que tomarlo en cuenta poderosísimamente porque algo está pasando. Resulta que Isaac tiene la vista puesta en Esaú. Y si eso está pasando, quiere decir que hay un cierto rechazo que tiene contra el menor, contra Isaac, contra Jacob. Vamos a ver razones de la preferencia de Isaac. Isaac amaba más a Esaú, más a Esaú más que a Jacob, porque disfrutaba de la carne de la caza que Esaú traía del campo, lo que lo hacía su hijo preferido. Mientras que Rebeca prefería a Jacob por su naturaleza hogareña y apacible. Esta predilección de Isaac por Esaú, basada en la habilidad como cazador y su provecho personal, contrasta con el plan divino y la preferencia de su madre. Aquí lo que podemos darnos cuenta es que hay una situación de acepción de personas, que no es otra cosa que rechazo. Ahora, consecuencia de esta preferencia, la preferencia de Isaac por Esaú influyó en el deseo de Isaac de darle la bendición de primogenitura, a pesar de que Dios había profetizado que el mayor serviría al menor. O sea que mientras que Isaac tenía en mente darle la bendición al mayor, ya Dios había determinado que la bendición era del menor. Entonces, esta
preferencia familiar es un factor importante de la forma en que se desarrolla la historia de Jacob y Esaú y la elección de Dios para continuar en el linaje del linaje. Aquí hay algo muy importante. Mire todo lo que está pasando, dos naciones peleando, una situación de preferencia, la mamá quiere al menor, el papá quiere al mayor. Ellos tal vez se preguntarían, tal vez no se llegaron a hacer esa pregunta, pero nosotros sí, porque estamos leyendo la historia allí. ¿Por qué estaba pasando? Ellos desconocían que la causa por la cual se está dando esta rivalidad entre esos dos muchachos, que el porqué de la preferencia del papá y la mamá, uno por uno y otro por el otro, tiene que ver con un asunto que ellos no entendían, que comenzó cuando Agar quedó embarazada y este hombre llamado Abraham la rechazó. Entonces ahora la Biblia no nos da detalle de cómo, la Biblia no se mete en el detalle precisamente de cómo eran el trato entre ellos. Pero lo que la Biblia nos da a entender con los detalles que nos da es que esta gente no se querían, hermano. Vivían en una constante pelea. Vivían en una constante pelea porque uno jalaba para un lado y otro jalaba para el otro. Uno le gustaba la casa y otro le gustaba estar en la casa atendiendo, ayudando a la mamá con los oficios y ese tipo de cosas. Y a partir de allí se crea el plan perfecto para robar, la mamá influyendo de manera directa para montar un plan porque ya había estudiado la situación. Ustedes me dirán, es que se tenía que cumplir el plan de Dios, pero algo está pasando porque la mamá parece que le está poniendo más cuidado a su hijo menor, mientras que el papá, aunque la Biblia no nos mete en el detalle directamente, pero ahí hay una división sumamente compleja, mi gente, al punto de que la mamá estaba tanto en el tema del rechazo que le dijo al menor, mira, vale, tu hermano se fue para allá a buscar una casa, un animal para hacerle un guiso a tu papá y todo ese tipo de cosas. Mientras que él va, tú te vas tranquilo, vamos a hacer un plan aquí para disfrazarte. Mira que tu papá ya está un poco viejo, ya no ve bien. Tranquilo, no va a pasar nada. Y el muchacho le dice, mamá, cuidado con eso, porque si mi papá se entera de que yo no soy su hijo predilecto, me va a maldecir, no me va a bendecir. Tranquilo, que no va a pasar nada. Hazlo todo lo que yo te diga y va a estar todo bien. ¿Por qué se dan todas esas cosas terribles en la escritura, mi gente? ¿Por qué? ¿Y sabes qué es lo que nos da a entender de que esos muchachos no se amaban? Cuando Jacob llegó con el guiso y entonces el viejo le dice, bueno, pero ¿qué bendición tú me hablas? Porque ya yo te bendije. Tú no viniste ahorita y me traiste un guiso. Y entonces Jacob se da cuenta y nada, seguramente ese fue el tramposo de mi hermano, pero ya tú vas a ver, viejo, eso no se va a quedar así. Y entonces la mamá escuchó y dijo, no, pronto, anda, vete porque tu hermano está muy herido contigo y juró que te iba a matar, hermano. Vete para la casa de mi hermano y ahí te vas a quedar hasta que este hombre se le pase la rabia. Bueno, pasaron 20 años, imagínate. Pero quiero que sepa esto. Todo esto revela el conflicto que había dentro de esta casa. Y sería bueno preguntarle a la audiencia, ¿cuándo comenzó este conflicto? Es muy bueno hacer esta pregunta para saber si la gente está entendiendo lo que estamos explicando. ¿Cuándo comenzó este conflicto, mi gente?